Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Damos una cordial bienvenida a todos los casi 30 personas que nos honran con su presencia. Espero usted pueda sentir la presencia del Señor y enamorarse de Jesús como todos nosotros estamos enamorados aquí en este lugar. Mateo capítulo 9, versos 3 al 12 voy a leer. Vamos a estudiar este pasaje y este es un tema que no lo va a escuchar usted tan a menudo que se predique. Con la ayuda del Señor quiero hablarles la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Lo que Jesús enseñó sobre el matrimonio y el divorcio. Con la ayuda del Señor quiero compartir en el temor de Él esta enseñanza para todos ustedes, esperando sea de bendición. Mateo 19, versos 3. ¿Qué dije yo? 9 dije. No, yo creo que ustedes no escucharon bien. Mateo 19, verso 3 en adelante. Vamos a leer cuidadosamente esta palabra. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza, digan todos dureza, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, es decir, divorciarse a vuestras mujeres. Mas, ¿qué dice? Al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tremenda la palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Es una bendición estar en una casa de oración, Señor, para escuchar su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Señor, ayúdanos a entenderla y dame gracia y sabiduría para enseñar este tema en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que Jesús enseñó sobre el matrimonio y el divorcio. El tema del divorcio se ha vuelto un tema muy delicado en estos tiempos modernos que vivimos, por la cantidad de parejas que hay en este tiempo que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y lamentablemente el divorcio en épocas anteriores no sucedía tanto dentro de la iglesia, pero lamentablemente en los últimos, yo diría quizás del 2000 para acá, como que el número se ha incrementado mucho. Es más, hace unos meses atrás, principio del año, recibí una llamada de una persona que no es de nuestra iglesia ni de nuestra organización, y por eso lo hablo con libertad. No me dio su nombre, simplemente me dijo ella que ella pertenecía a una iglesia, estaba teniendo dificultades en su relación matrimonial y
tanto los hermanos de la congregación como el pastor mismo le estaba aconsejando de que se divorciara, que al fin y al cabo ella podía rehacer su vida, porque Dios era un Dios de la segunda oportunidad. Y eso es lo que estamos mirando hoy en este tiempo, que aún líderes religiosos y congregaciones ven el divorcio como algo tan práctico, como algo que lo podemos hacer. Bueno, un varón se casa con una dama, la relación no funciona y bueno, vamos a deshacerlo y vamos a reanudar otra relación con otra persona. Y eso, hermanos, para muchos puede decir, Dios es un Dios de misericordia, Dios sabe la situación que has pasado y Dios no te va a bendecir esa relación. Pero tenemos que ir a la base de la palabra del Señor para ver, hermanos, qué es lo que Dios estableció tocante al matrimonio y al recasamiento o al divorcio, mejor precisamente. Debemos reconocer que hay situaciones donde no hay alternativa. Necesariamente a veces hay parejas y a uno le consta, a uno de pastor, y por eso usted como creyente, como parte del cuerpo de Cristo, debe tener mucho cuidado de no hacer juicios prematuros cuando una pareja se divorcia, porque a uno es testigo de que hay esposas que están luchando por su relación matrimonial y hay esposos que están haciendo todo lo posible para que ese matrimonio termine. Y al otro extremo también hay esposos que están luchando, que aman a su esposa, no quieren divorciarse, pero hay mujeres que quieren tener una vida libre, tienen que tener libertad. Entonces debemos de ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto y no caer con el dedo señalador y decir, no, fulana de tal, está esto, está mal, lo otro no, porque Dios sabe las circunstancias que llevan a una pareja a divorciarse. Es decir, el hecho de que yo voy a enseñar este tema no quiere decir de que si una pareja se divorcia está perdida, no tiene salvación. No, no, no. Vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que Jesús enseñó, pero teniendo en cuenta y teniendo la madurez de que difícilmente no vamos a tener divorcios, lo vamos a tener por los tiempos que nosotros estamos viviendo en este tiempo. La Biblia dice que por la dureza y crueldad a veces hay parejas que terminan en divorcio, porque hay mujeres que están siendo seriamente abusadas físicamente, verbalmente, de muchas maneras. A veces, hermanos, por el maltrato físico, la infidelidad repetitiva de un cónyuge sobre su esposa o sobre su esposo, cuando la persona le es infiel realmente. Entonces, ¿qué posición puede tener una persona ante circunstancias como estas, hermano? ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando uno llega a situaciones extremas? Y de ahí que es importante, digo esto por los solteros, las solteras, que piensen muy bien lo que significa el matrimonio, porque es un paso serio. No es algo de que lo podemos tomar y dejar como si fuera cualquier cosa, no. Entonces, la Biblia nos habla, hermanos, de que cuando llega el caso de una separación, y esto es lo que la Biblia dice, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo nos da un consejo, y más adelante vamos a volver a este pasaje con la ayuda del Señor, pero solamente para ver lo que la recomendación de Dios hace en un caso donde la persona ya no puede seguir en esa relación matrimonial. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice la Escritura: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente a vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Es decir, hay una razón por la cual acá el apóstol Pablo dice, cuando la relación ya no puede funcionar, es mejor separarse. Pero dice el apóstol Pablo, pero haga todo lo posible para que esa relación continúe. ¿Por qué? Porque, dice el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, el consejo aquí del apóstol Pablo es que las parejas que estamos unidas, y puede llegar en cualquier pareja de nosotros, hermanos, un momento, un tiempo de fricción, tenemos que hacer hasta lo imposible por evitar que nuestra relación matrimonial termine en divorcio. Tenemos que luchar por nuestra relación matrimonial, más cuando hay hijos. Y no tener una idea de decir, bueno, yo solamente estoy esperando que los niños cumplan la edad mayor y ya cada quien por su lado. No, porque todos nosotros tenemos que esforzarnos por dejar un legado para ellos. Y en los tiempos que vivimos no hay mejor legado que podemos dejarle, que ellos puedan ver que su padre y su madre se esforzaron para ser una pareja feliz y terminaron hasta el día de la muerte juntos, dejando ese legado para ellos, para que cuando vengan los tiempos difíciles sobre ellos, ellos puedan decir también, no, si mi padre y mi madre pudieron permanecer unidos a pesar de todas las dificultades que pasaron, yo también lo puedo hacer con mi pareja. Amén, entonces tenemos que esforzarnos para eso. Pero vamos entonces al texto, a lo que Jesús enseñó sobre el divorcio. Este pasaje que hemos leído en Mateo 19, versículos 13 en adelante, son una enseñanza bien clara del Señor tocante al matrimonio y al divorcio. Todos inician en el versículo 3, cuando vienen al Señor unos fariseos. Note lo que dice la Escritura, que ellos vinieron para tentarle. Ellos no venían con una buena intención. Ellos no venían porque querían aprender, ellos venían para tentarle, o sea, querían encontrar en él una falta. Y para los fariseos y pueblo judío, Moisés es el personaje más importante. Hasta el día de hoy los israelitas veneran, honran y tienen en alta estima a Moisés y a David, y no se puede hacer nada malo de ellos, hablar malo de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos son personas intachables. Entonces ellos vienen a Jesús tentándole y le hacen una pregunta interesante. Le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Puedo yo divorciarme, Señor, por cualquier causa? Y esto no solamente se va a aplicar al hombre queriéndose divorciar de la mujer, aunque eso era lo que existía en los días de Cristo, porque queramos o no reconocerlos, prevalecía el machismo. La mujer era considerada como un objeto, una persona que estaba ahí para ser la reproductora de los hijos, no era valorizada como lo es hoy en el día. La gracia vino a levantar a la mujer a una posición muy alta, pero la ley tenía a la mujer como una esclava, como una servidumbre. Entonces la pregunta ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Notemos la respuesta del maestro en el verso 4. Él respondiendo les dijo, y esta es una enseñanza que está dando el Señor Jesús, y pongamos mucho cuidado y atención a las palabras. Aquí encontramos un principio que no puede ser alterado por nada. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, qué los hizo? Varón y hembra. Aquí hay un principio que no puede ser alterado por nada. No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la política diga, hermanos. La relación matrimonial aprobada por Dios es entre un hombre y una mujer.
No es entre hombre y hombre, ni mujer y mujer. No, eso no existe. Eso lo ha creado el hombre en su aberración, en su perversidad. Pero lo que Dios estableció, lo dice acá, no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo. Dios no hizo otro Adán para Adán. Dios sacó de la costilla de Adán y creó ¿qué? Una mujer. Y la trajo a Adán. Entonces ahí encontramos, hermanos, que el que los hizo, varón y hembra los hizo. Un principio que no debemos de ignorar, ser plenamente conscientes de eso. Porque hoy se está dando el caso de que hay mujeres que se están divorciando de su marido y se están casando con otra mujer. O se da el caso también de varones que se están divorciando de su esposa y se están casando con otro varón. Y eso, hermanos, no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso estamos mirando todas las maldades, hermanos, todo lo que está pasando hoy en la naturaleza. ¿Usted cree que Dios está ignorando todos esos movimientos? Dios no los ignora. ¿Usted cree que este calor que estamos viviendo acá es consecuencia simplemente del cambio climatológico? No, estas son llamadas de atención. El fin se acerca. Repito, el fin se acerca. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y pronto el Señor llamará a cuenta a la sociedad de hoy en día. Gracias a Dios que la iglesia tiene una promesa que antes que el Señor llame a cuenta a la sociedad, aquellos que se esfuerzan por agradarle a Él van a ser arrebatados de este mundo para ser librados del juicio que viene. Otro punto que notó en este pasaje es que dice varón y hembra. No creó varones para una mujer, no creó mujeres para un hombre, no creó un varón y mujeres. La Biblia dice que varón y hembra lo creó. Ahora, si usted me acompaña a leer, y eso lo encontramos en Génesis 1:27, que Dios creó, busque Malaquías 2:15, ahorita vamos a ir a Malaquías 2:15. Pero en Génesis 1:27 dice que Dios sacó una costilla del hombre y creó una mujer para Adán. No le sacó 2 costillas, no le sacó 3 costillas, le sacó una sola costilla. Y en Malaquías capítulo 2 versículo 15 es un pasaje muy lindo. Dice la palabra del Señor, Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No pudo Dios crear 2 o 3 mujeres para Adán? ¿O 7 mujeres, como dicen los musulmanes? Que cuando ellos mueren hay un harén que les está esperando, hay un paraíso donde tienen muchas mujeres que les están, y ellos están pensando en la muerte, pensando en la sexualidad. Cuando la Biblia dice que cuando muramos y aquellos que son justos resuciten en un cuerpo incorruptible, vamos a ser como los ángeles, ya no va a haber necesidad de la carne, del placer sexual. Pero dice aquí la Escritura, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué creó un solo hombre y creó una sola mujer? Dice la Escritura, porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, hermano, el Señor estaba buscando un pueblo consagrado para Él. El Señor estaba buscando que de esa pareja, de esa unión, surgieran hijos que vivieran para Dios, que pudieran honrar los principios de Dios. Y este es el esfuerzo que hace la iglesia hoy en este tiempo, que nos esforzamos en comunidad, como en comunidad cristiana, esforzándonos para enseñar esos principios a nuestros hijos, y que cuando ellos crezcan, ellos puedan luchar y esforzarse por mantenerse unidos, tanto el varón con una sola mujer y la mujer con un solo hombre. Porque eso es el propósito de Dios. Por eso dice la Escritura, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud.
Es lo que esa escritura está diciendo. Guarda tu corazón. No seas infiel a tu esposa. No seas infiel a tu esposo. Guarda tu corazón, ¿para qué? Para que puedas honrar la palabra de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 6 o verso 5 dice: por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué? Serán una sola cosa. Los dos serán una sola cosa. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús hablando en Mateo 19:6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La mujer no debe de procurar separarse de su esposo. Ni el hombre debe de procurar, ni la madre de la hija tiene que procurar. Hay madres que se empeñan a separar a sus hijos de sus nueras. Y si usted es una nuera, si usted es un suegro, deje a sus hijos que vivan en paz. No nos metamos en la relación de ellos. Yo les aconsejo a los jóvenes y les digo, cuando ustedes tengan problemas, ni involucren nada a sus papás. Porque la sangre es más gruesa que la sangre, que el agua, perdón. La sangre es más gruesa que el agua. Y si el hijo va llorando allá con su mami, mami, esta mujer no me sabe cocinar como tú me cocinabas, la mami va a brincar rápidamente. Venite, mijo, yo te voy a preparar esos frijolitos que te gustan a ti. Y va a comenzar a decir, no era tan malagradecida que tenemos, si supiera el tesoro que tiene en su casa. Y comienza a meter, así que debemos de tener cuidado nosotros. Ni nadie, hermano, debe de meterse en problemas de otros matrimonios. Usted no puede andar trayendo y llevando. No debe de andar averiguando los problemas de otras parejas. No, eso deje que ellos arreglen sus propios problemas. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No debemos nunca meternos. Ningún padre, ninguna madre debe de decirle a su hijo. Es más, ni yo como pastor puedo decirle a una pareja, sepárese, divórciese de ese hombre. Ese hombre es esto, esa mujer es aquello. No, usted no debe de estar ahí. No, ni yo por eso le puedo decir eso. Yo soy muy cuidadoso con mi esposa, decirle no. Todo lo que tenemos que decir, les aconsejamos a veces decirle las alternativas que ellos tienen. Pero yo decirle, recomendarle a alguien de ustedes que se divorcie, líbreme el Señor. Porque quién sabe si 2 meses después la relación se soluciona. Y después, ¿quién queda de malo? Y el pastor me decía que me divorciara, mira corazón. Mira que estamos viviendo una segunda luna de miel. Así pasa. Por eso nunca debe de meterse. Yo aprendí desde hace muchos años esto, hermano, que entre hermanos y esposos no hay humano quien se meta. Porque hoy ellos están peleándose, mañana están besándose. Si los dejamos tranquilos, ellos van a estar tranquilos después. Y si uno se mete, después el malo va a ser uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Amén? ¿Amén? Entonces viene el verso entonces muy importante, verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué en la ley encontramos un mandamiento en el cual se aconseja el hombre puede divorciarse de su esposa? Y vamos a ver ese mandamiento. Mire, está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2. Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en esos 2 versículos, interesantes. Estos son consejos que Moisés está dando al pueblo tocante a las leyes que iban a regir la vida civil del pueblo. Y note lo que dice Moisés: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare,
por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Alguna cosa indecente. Y esa palabra indecente podía ser interpretada de muchas maneras. Esta mujer, querido sacerdote, no me cocina como me cocinaba mi mamá. Esta mujer es haragana, no limpia la casa. Esta mujer no baña a los niños a la hora que yo le digo y por eso ya no quiero estar con ella, yo quiero divorciarme. Porque había visto allá en la vecina a otra mujer que estaba sola y le atraía mejor. Entonces mire lo que está pasando acá. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Le dirá, vete. Y luego saliendo de su casa podrá ir, ¿qué podrá hacer ella? Podrá ir y casarse con otro hombre. Ahorita yo le voy a explicar qué era lo que estaba sucediendo ahí. ¿Por qué el Señor está hablando de esto? Que en la ley Dios permitió, dice acá el versículo de ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Contéstanos. Allá en Deuteronomio 24, 1 y 2 dice esto y esto y esto. Si yo como hombre encuentro una cosa indecente y no me agrada, yo puedo darle carta de divorcio y ella puede ir y casarse. Bueno, había en los días de Cristo, habían dos escuelas de pensamiento que eran los que regían la vida civil del pueblo de Israel en los días de Cristo. Y la vida civil era regida por la escuela de Shammai, un rabino muy respetado, muy venerado, que era conservador, y había otro rabino también muy respetado llamado Hillel, era liberal. Aquí tenemos a los conservadores y los demócratas. O sea, los republicanos, por decir así en términos generales, y los demócratas, es decir, los conservadores y los liberales. Aunque ya no se sabe realmente en cuestiones políticas, ni se meta en eso, hermanos, porque ya no sabemos de quién es el conservador aquí. La iglesia es la única que conserva, y ni aún la iglesia, porque hay iglesias bien liberales en este tiempo. Es algo muy cuidadoso. En los tiempos bíblicos y la cultura oriental, especialmente en la época de Cristo, la mujer era considerada como cualquier cosa, hermanos, como un objeto de satisfacción. Servía para cocinar, para parir y criar a los hijos, para satisfacer sexualmente al hombre. Y en los días de Cristo el hombre podía despedir a su esposa por cualquier causa, por cualquier cosa, algo que no le gustara, no le agradara. Lo que sí tenía que hacer era darle una carta de divorcio. Imagínense un matrimonio que habían estado 10 años juntos y habían tenido 4, 5, 6 hijos. Porque como no había televisión, las mujeres tenían muchos hijos, ¿verdad? Ni había redes sociales ni nada de eso. Podían tener muchos hijos. Entonces, y a los varones le convenía eso, porque entre más hijos tuviera, ¿qué podía hacer? Tenía más mano de obra gratis. Los hijos iban a trabajar al campo, los hijos cuidaban las ovejas, los hijos iban a cortar los olivos y él no tenía que pagar, entonces los ingresos eran mayores. Y cuando el hombre le daba carta de divorcio a su esposa, esta mujer salía con las manos vacías. No se partían la herencia. No estaba el 50 y 50 como hoy en día, que si una pareja se divorcia, bueno, tenemos una casa, vamos a venderla y vamos a agarrar 50 y 50 porque es lo que la ley dice. Pero en aquellos días la mujer simplemente le decía, mira, no me gusta más, ya estoy harto, cansado de ti, aquí está la carta, vete. Ahí rehace tu vida, si encuentras a otro hombre que se apiade de ti, bueno, que te vaya bien. Y la mujer salía, entonces la mujer se aguantaba. Y por eso vamos a encontrar en la cultura que había mujeres que estaban conviviendo con sus rivales, porque no tenían otra opción, o irse y dejar a sus hijos. Pero ¿qué madre va a dejar a sus hijos? Es difícil. Entonces se aguantaban. El hombre tenía 2, 3 casas.
Tenía una mujer. Tenemos ejemplos bíblicos donde hay un hombre que está casado con 2 esposas y cada una tiene su concubina, y este hombre en sentido común tiene 4 mujeres. Ahora, la mujer salía e iba y encontraba a alguien allá que quizás era una mujer joven, atractiva. Podía encontrar y decir: ¿por qué se divorció tu esposo de ti? Bueno, se divorció por esto y esto. ¿Y qué evidencia tienes? Aquí tengo la carta. Él me dio una carta. Y si aquel hombre decía: bueno, yo te voy a redimir, me voy a casar contigo, ella podía volver a tener una segunda oportunidad. Eso era lo que la ley decía. Eso era lo que había en la cultura en los días de Cristo. Y eso es lo que los fariseos le están diciendo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, correrla? Ale, vete de acá, ya no te quiero ver. Estoy cansado de ti, ya no quiero nada contigo. Y eso hasta cierta manera es injusto. Entonces miremos la respuesta de Jesús. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y aquí es donde tenemos algo bien clave, bien importante, que dice: más al principio no fue así. Al principio no fue así. Entonces Jesús toma la cultura presente y se va al principio. Vámonos a irnos a la raíz. Vamos a ver cuál es el verdadero plan y propósito de Dios. Porque por la dureza, por vuestro corazón duro, porque sos obstinados, están haciendo esto. Por eso dice la Nueva Versión Internacional, dice: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de su esposa por obstinados que son. Obstinados, respondió Jesús. Pero fue así desde el principio. Fue así, era parte desde el principio, era una cultura, era costumbre desde el principio. No, eso vino en el desierto. Los hombres que estaban caminando en el desierto y se cansaban ahí. Recuerden que los hombres en el desierto no trabajaban casi, pues en la mañana salían y recogían ahí el welfare que les llegaba. Y no tenían que hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios les proveía el maná en la mañana. Y ellos clamaban y Dios a veces en la tarde les daba carnes. Entonces otra versión dice: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Palabras duras. En términos modernos, perdonando la expresión, ustedes son burros, le está diciendo el Señor. Son necios. Son rebeldes, no quieren obedecer al Señor. Al principio no fue así, pero ¿fue así al principio? ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Si hubiera sido esa la voluntad del Señor, entonces cuando creó a Eva, fácil hubiera sido al Señor de una sola costilla crearle 2, 4 mujeres al hombre. Y entonces la vida fuera diferente quizás para algunos. Aunque yo no sé si será bueno tener 2 mujeres. Dicen algunos: sí, con una, hermano. Sí, con una, no, casi no puedo. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Más al principio no fue así. Y ahora viene la enseñanza de Jesús. Lo que dice el versículo 9. Y yo os digo... Y esto es lo que ha sido mal interpretado por muchos. Note lo que dice Jesús: yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice: aquí está, Señor. Ahí está, claramente Jesús lo dice. Si ella me es infiel, si él me es infiel, entonces yo soy libre para volverme a casar. Cuidadito, vamos a entender la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. En los días de Cristo, hermanos, eso son palabras pesadas, son palabras duras. Porque en los días de Cristo, todavía en los días de Cristo, la fornicación, el adulterio, era castigado con la pena de muerte.
Por eso cuando María le dice, cuando José se da cuenta que María está embarazada, ¿qué hace? Él quiso huir. Porque si él iba delante de los ancianos y decía, miren, esta joven está comprometida conmigo, ¿y qué pasa? Dice que un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un niño. ¿Cómo va a ser eso? A saber qué ángel se le apareció. Podía haber dicho José, pero José, como era un hombre justo, dice, no quiso difamarla, no quiso exponerla a la muerte, y por eso mejor prefirió él huir. Iba a huir, ¿para qué? Para que la culpa cayera sobre ella y de esa manera María no fuera muerta, apedreada, como decía la ley. Y Dios intervino y le habló a través de un ángel a José y le dijo, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay es cierto, es del Espíritu Santo. Ella no te ha sido infiel. Ahora, ¿qué decía la ley? Levíticos capítulo 20, versículo 10. La ley era dura, la ley era inquebrantable. La ley dice en Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice la ley? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deben de morir. Deben de ser apedreados. La congregación entera los apedreará porque no queremos malos testimonios. No queremos que esto se convierta en un pecado terrible que manche la reputación del pueblo de Dios. Hay que cortar de raíz. Eso era lo que la ley decía. ¿Qué hacen cuando encuentran un tumor canceroso en el cuerpo de una persona? Lo arrancan, y a veces tienen que arrancar parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque quieren evitar de que ese cáncer se desparrame por todo el cuerpo. Eso era lo que la ley era. La ley era dura. Y tristemente hay personas ahora que quieren someterse a la ley, cuando la ley, ni los judíos pudieron con la ley. Y ahora hay ciertas personas que dicen, vamos a guardar el sábado porque el domingo no es el día correcto de grabar al Señor. Y vamos a rezar como rezan los hebreos. Si no pueden los hebreos, cuanto menos los gentiles vamos a poder con eso. Gracias debemos de darle al Señor por la gracia en el tiempo que vivimos, hermanos. Ahora alguien puede decir, pastor, pero eso era solamente en la época de Moisés. No, abra su Biblia en Juan 8, capítulo 8, versículo 3 al 5, y encontremos ahí un caso donde una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y mire, aquí notamos, mire bien, hermana, cómo se trataban a las mujeres. Dele gracias a Dios. Y así los tratan ahora en ciertos países musulmanes. Hay ciertas tribus árabes, hay ciertas tribus allá en Afganistán, en Irán, donde la mujer es tratada. Mire, las niñas no pueden ir a la escuela hasta que cumplan 14 años de edad. No pueden quitarse el velo del frente. ¿Por qué? Porque un hombre no lo puede ver hasta que se casen y solamente el marido le puede ver la cara. Tienen que andar con una manta sobre su cabeza todo el tiempo. En Afganistán, en los tiempos modernos, dele gracias a Dios, hermana, que usted no nació en Irán, especialmente en una de esas tribus extremistas. Quizás no sea así en todo el país, pero todavía esa cultura predomina. Y aquí encontramos Juan 8, 3 al 5. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron que una mujer sorprendida en el adulterio. ¿Qué decía la ley? Que el adúltero y la adúltera debían de morir. ¿Pero qué hicieron estos? Trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre acá? ¿Dónde está el hombre? Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La ley no decía que apedrearan solamente a la mujer. La ley decía que los dos tenían que morir porque los dos eran culpables. Y es que una infidelidad no hay un inocente, hermano. Los dos son culpables. Por eso Jesús actuó diferentemente. Les dijo claramente, ¿no? Se puso a escribir en la tierra.
con el dedo y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra, porque ya traían piedras en sus manos. Ya venían listos. Bueno, eso es lo que dice Moisés, tiene que cumplirse la ley. Apedreaban a la mujer y después esos mismos que iban a apedrear iban a culpar al maestro que estaba incitando a las multitudes a matar gente inocente. Pero ahí tenemos un caso de cómo se trataba. Entonces, la ley, por eso Jesús dice: yo digo que cualquiera, Mateo 19, versículo 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La pregunta puede ser entonces: ¿cuándo entonces una persona puede volverse a casar libremente? Y la Biblia responde, Romanos capítulo 7, versículos 2 al 3. El apóstol Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dice las siguientes palabras. Mire lo que dice la ley. Romanos 7, 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, en vida el marido, es decir, ella se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces ahora entendemos mejor lo que Jesús está diciendo acá. Dice: yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Pero si ella comete un adulterio, entonces va a morir, el marido ahora va a ser libre para poder casarse. Es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, pero ¿qué pasa, pastor, si hay un problema muy serio y es realmente hay una necesidad de un divorcio? ¿Qué es lo que la Biblia enseña entonces? ¿Debo yo estar sujeto a este hombre? Puede decir una hermana que me maltrata. Mira, este hombre ya se ha ido con 5 mujeres. ¿Debo de seguir recibiéndole en la casa? No. Tampoco la mujer está sujeta a servidumbre. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11, dice estas palabras. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, note las palabras del apóstol Pablo: mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y debemos entender acá, querido hermano, que cuando dice mujer también incluye al hombre. Ni el hombre ni la mujer debe de separarse de su marido. Eso es lo que Dios dice, esa es la perfecta voluntad. Pero si llega el caso en que tiene que separarse y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que la voluntad de Dios. Es decir, si se separa, sepárese, pero no vuelva a entrar en una relación. No haga del matrimonio algo que usted lo puede quitar y cambiar como se cambia una camisa. No, hermanos. Si tiene hijos, se va a divorciar, pues divorcie, piénselo muy bien. Por eso debe de pensar, cada uno debe de pensar muy bien antes de casarse. Porque no es fácil el matrimonio. Por eso la respuesta de los discípulos, mire lo que dice el versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si eso está así difícil, Señor, yo no me caso mejor. Note lo que dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Que yo voy a estar atado ahí con mi mujer. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos era fácil. Y luego la respuesta del Señor, preciosa la enseñanza. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, hay personas que tienen ese don.
de poder tener un matrimonio feliz. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, hay personas que dicen, Señor, este fue el marido que me tocó, pues voy a luchar. No lo puedo cambiar, pero voy a luchar. Voy a seguir trabajando en esta relación. Otros dicen, no, yo lo voy a hacer porque yo no quiero faltar a Dios, me voy a mantener firme. Y otros, pues lamentablemente, no tienen ese don y se separan. Por eso la Biblia es clara. O sea, no amarra a una persona para el resto de su vida. Ahora, algo importante, ya para ir terminando, es que Jesús enseñó que el divorcio no es agradable ante los ojos de Dios. Y ese es el propósito, el punto principal de mi enseñanza en esta mañana para todos ustedes. Debemos de cuidar y valorizar nuestro matrimonio, su matrimonio, cuidarlo. Nadie es perfecto. Recuerde que el matrimonio está compuesto de dos personas imperfectas. Dos personas imperfectas. Y prueba, hermanos, de que el matrimonio no es saludable es que dicen las estadísticas que el 78% de las parejas que se divorcian y se vuelven a casar terminan divorciándose. El 78%, casi el 80% de las parejas que se divorcian se vuelven a divorciar y se vuelven a casar. Y la mayoría de las parejas que siguen unidos en una segunda relación, muchos de ellos no son felices realmente, porque quedan secuelas. Quedan heridas, quedan cicatrices fuertes. De ahí la enseñanza de Malaquías capítulo 2, versículo 15 al 16, que lo leíamos anteriormente, cuando el profeta está diciendo, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y dice el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. No es agradable ante los ojos de Él el divorcio. No es agradable. Ahora, ¿es válido el matrimonio de hermanos que se casaron en la iglesia y se divorciaron y se volvieron a casar? Bueno, solamente Dios los va a juzgar a todos. Porque el juicio le corresponde al Señor. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancillas, pero los adúlteros y fornicarios, ¿quién dice? No somos nosotros los que vamos a juzgar. Porque si una pareja es joven y tienen problemas, fue una decisión mal tomada, se divorcian, yo no soy capaz de decirle a ese varón, quédese, tiene 26 años, y voy a decir, usted no puede volverse a casar. Lo que yo le voy a decir es lo que la Biblia dice, pero la decisión final la va a tomar él, o lo va a tomar ella. Y si con el paso del tiempo él encuentra a otra persona y se vuelve a casar, bueno, yo no soy quien para juzgarlo. Dios es el que lo va a juzgar en aquel día. Porque Dios es el que conoce realmente las causas que llevaron a un divorcio. Y quiero decirles esto, hermanos, que en la iglesia hay parejas que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y uno debe de mirar eso con madurez y decir, no estar juzgando a nadie. Porque solamente Dios sabe las razones por las que aquella pareja, aquella persona, aquella mujer, aquel hombre llevó a un extremo a tomar esa decisión lamentable de divorciarse. Y si después ella encuentra a alguien o él encuentra a alguien y rehace su vida, bueno, eso es asunto personal. Pero yo les estoy enseñando lo que Jesús enseñó del divorcio, para que nosotros los que estamos unidos en matrimonio no lo tomemos, hermanos, muy livianamente. Yo sé que todos los matrimonios pasamos por momentos difíciles
Y en algún momento alguien puede decir, ¿qué me pasó a mí que me casé con este hombre? ¿Qué me pasó a mí que me pasó? Pero esos son momentos así pequeñitos. Porque la mayor parte del tiempo somos felices como pareja. Y si la relación se ha llegado a deteriorar a tal punto, entonces nosotros necesitamos buscar ayuda. ¿Para qué? Para dejar un legado de fidelidad a nuestros hijos. En la iglesia no deben de haber divorcios. Si realmente tememos a Dios, ¿por qué? Porque si tememos a Dios, yo como esposo tengo que cumplir mi papel, mi función como esposo, y mi esposa tiene que cumplir. Y si yo cumplo y ella cumple, hermano, no hay nada que nos vaya a afectar a nuestra relación. Al contrario, entre más viejos nos vamos haciendo, más unidos queremos estar. Más unidos queremos estar. Créame que ahora que los años están llegando, yo pienso a veces, ¿qué pasaría si yo muriera? ¿Qué le pasaría a mi esposa? Y ella también piensa lo mismo. Y lo he vivido. Mis padres estuvieron unidos más de 60 años en el matrimonio. Y mi padre no fue un buen hombre, fue un hombre tremendo, pero mi madre fue una mujer que aún en su error quería agradar a Dios y se aguantó. Y al final eran inseparables. Eran inseparables. Cuando jóvenes, las pasiones de la carne pueden alejarnos, pero cuando somos viejos nos damos cuenta realmente que nos necesitamos el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos valorizar y cuidar nuestra relación matrimonial. No solamente por el bien de nosotros, sino por dejar un legado. Yo me esfuerzo, yo digo a mi esposa que Dios nos ayude a terminar y lo he dicho acá y lo seguiré diciendo mientras Dios me dé la fuerza. Mire, hermano, realmente uno debe de ser muy consciente de la realidad de la vida. Y yo sé que a mí me quedan quizás unos 10, 15 buenos años todavía si me cuido. Y después de ahí, quizás unos 5 años más, 20 años me van dejando de vida. 25 años de vida. ¿Qué son 25 años? Y a esta altura, y alguien dice, ya termino con esto, hermano, alguien dice que los problemas o la amenaza o el peligro de divorciarse es cuando uno está joven. Mentiras. El mayor riesgo del divorcio lo tenemos cuando llegamos a la edad madura, entre los 50 y los 65 años de edad. Ahí es donde hay la más cantidad de divorcios, porque el hombre quiere darse una segunda oportunidad, cree que todavía es macho. Sí, y ya comienza a ver a la esposa feíta. Y la comienza a comparar. Cuidado con eso, hermanos. Porque los papeles pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces uno debe de ser muy realista, hay que vivir con los pies en la tierra. Ya uno se va volviendo viejo. Y digo esto por más porque el hombre a veces es así, ¿no? La naturaleza del hombre, si somos tremendos nosotros los hombres, hermanos. Somos tremendos. A veces decimos los hombres, pensamos así de cierta manera y debemos de tener mucho, mucho cuidado. Que Dios nos ayude y nos guarde. Y a ser muy conscientes de que nuestros años van volando y debemos de valorizar. Porque, fíjese, póngase en pie, si no voy a seguir acá un rato más. Sí. Mire, hermanos, yo lo he vivido. Yo he sido una persona que no me considero muy inteligente, pero sí soy muy analítico de la vida de las personas. Yo desde que estaba unos 17 años comencé a mirar algunas parejas que no eran ni cristianas. Miraba cómo el esposo trataba a su esposa. Y hubo una pareja que marcó mi vida. Buen hombre él. Su esposa de repente cayó con un cáncer terminal. Y duró varios meses. Y yo miraba a ese hombre cómo lloraba por su esposa.
cómo salía a traer los medicamentos, cómo la atendía. No tenían hijos. Ese hombre pudo haber tomado, no era cristiano, pudo haber dejado y dejar a su esposa con sus padres y olvidarse de ella y comenzar a buscar otra mujer. Pero ese hombre lo que hizo fue cuidar a su esposa hasta el último día de su vida. Y ni aún así, después de muerta ella, no corrió luego a buscar otra, sino que se guardó un buen tiempo. No tenía la luz del evangelio, pero valorizó lo que era el matrimonio. Y así debemos de ser todos en la iglesia, hermano. Valorizarnos. Cuide a su esposo, cuide a su esposa. Cuidémonos mutuamente, que al final de nuestra jornada solo los dos nos vamos a quedar. Los hijos se van. Los nietos, qué lindo cuando son chiquitos, corren a abrazarlos. Pero yo ya estoy viendo los míos, los mayores ya no corren a abrazarme. Ya no corren a abrazarme. Ya comenzaron a volar. Y ahora digo yo más necesito a mi amada esposa. Y por eso trato de cuidarla y que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Vamos a valorizar nuestro matrimonio. Vamos a honrar la palabra de Dios. Honrémosla, nada nos cuesta. Hay bendición, hermanos. Si usted lo hace, si usted se propone a ser un buen hombre, una buena mujer, Dios le va a dar con muchos años de vida. Y a la edad de los 80 usted va a estar todavía como un roble fuerte, porque Dios es fiel. Amén. Pero si es mal portado, téngale cuidado al Señor, porque Dios cuando pega, pega duro. Oremos en este momento. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, permite que esta enseñanza nos pueda ayudar a valorizar más nuestra relación matrimonial, teniendo en cuenta, Señor Jesús, que de acuerdo a su palabra no hay opción, no es de tomar el matrimonio livianamente, sino de honrarle a usted como lo fue al principio. Denos esa sabiduría. Ayude a cada esposo, a cada esposa, Señor, a cuidarnos mutuamente para que juntos podamos terminar nuestra carrera felizmente casados. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Se lo pido, Señor.